Nos hace falta un ser humano sin guerra, pero estamos trabajando arduamente en una guerra sin seres humanos. ¿Cómo las tecnologías del siglo XXI están cambiando las reglas del juego y por qué? ¿Por qué esto podría terminar de una manera diferente a la que pensamos? Imaginen que un satélite detectó el movimiento de una columna de vehículos un minuto antes de que el conductor del primer vehículo encendiera el motor. Y la inteligencia artificial ya comparó ese movimiento con miles de imágenes anteriores, encontró lo que llama una anomalía de cambio y envió las coordenadas. Y en unos minutos, un dron kamikaze que cuesta $500 ya está volando hacia la columna. Un tanque que cuesta 5 millones está ardiendo. Está ardiendo. Esto no es el guión de una película de ciencia ficción. Es un martes o miércoles en cualquier frente moderno. Y hoy quiero hablar sobre lo que está pasando. ¿Qué está pasando realmente? No sobre política, no sobre quién tiene la razón o quién está equivocado, sino sobre cómo la naturaleza misma de la guerra está cambiando ante nuestros ojos. Más rápido de lo que cambian los libros de texto en las academias militares, por cierto. Y créanme, al final de este video les haré una pregunta para la que la humanidad aún no tiene respuesta. Pero antes de que sigamos adelante, tengo para ustedes 3 historias. Una de ellas trata sobre un general que quedó en ridículo ante toda Gran Bretaña, pero que escribió un texto que 3 años después resultó ser prácticamente profético. Les contaré sobre esto un poco más adelante y será bastante inesperado, pero empezaremos por el cielo. Ojos que nunca duermen. Hace apenas 20 años el reconocimiento satelital era un juguete para unos pocos elegidos. Estados Unidos, Rusia, tal vez un par de países más. La imagen tardaba horas en llegar, los analistas la descifraban y los generales tomaban las decisiones. Era un proceso lento, caro, lo que se podría llamar algo reservado para una élite. Y hoy, todo es completamente diferente. Las constelaciones satelitales comerciales como Starlink, Maxar, Planet Labs y decenas más fotografían el planeta no solo una vez al día, sino literalmente de manera continua. La resolución es tal que se puede ver, pues, hasta un automóvil individual. Y lo más importante, los datos están disponibles no solo para los gobiernos. Periodistas, analistas, investigadores civiles hoy en día pueden ver en fuentes abiertas lo que antes solo veía el Estado Mayor. Esto destruyó una cosa muy simple. El secreto. El secretismo. Antes se podía ocultar la preparación para una ofensiva. ¿Hoy? Bueno, no lo sé. Casi imposible. Cualquier movimiento a gran escala de equipo se puede ver desde el espacio en cuestión de horas, no de días. Y aquí es donde entra la segunda parte de la ecuación. No es un arma, sino el sistema nervioso. Cuando la gente escucha sobre inteligencia artificial en la guerra, se imaginan a un robot con una ametralladora, un tipo de Terminator. Esa es una imagen equivocada. La verdadera revolución no está en el robot, está en la velocidad del análisis. La inteligencia artificial hoy está integrada en el propio tejido de la labor de inteligencia. No espera a que una persona vea la imagen, compara millones de imágenes en segundos, encuentra lo que es diferente de ayer, o de hace una hora, o de hace un minuto. Un nuevo hoyo, equipo movido, un cambio en la densidad del follaje sobre el refugio, y de inmediato, sin demora, envía una señal de alarma. Por ahora, a la persona que toma la decisión, recalco, por ahora. Esto se llama detección de anomalías. La máquina no entiende la guerra, solo entiende una cosa. Esto no se parece a lo que era hace 10 minutos. Y eso es suficiente para que, de entre 1000 kilómetros cuadrados, se destaque exactamente el lugar donde está pasando algo. Antes, el comandante tenía horas para esconderse. Hoy, solo minutos. Y mañana tal vez ni siquiera habrá minutos. Y aquí es donde viene un giro inesperado que muchos pasan por alto. Cuantas más tecnologías hay en el campo de batalla, menos movimiento hay allí. No me equivoqué al decirlo. La lógica es paradójica. Si te pueden ver desde cualquier lugar, desde un satélite, un dron de reconocimiento, sensores acústicos, entonces cualquier movimiento se vuelve un suicidio. Las ofensivas acorazadas que decidieron las guerras del siglo XX, el saliente de Kursk, la operación Ciudadela, el Blitzkrieg. Hoy en día se convierten en una forma rápida de perder equipo. La paradoja del siglo XXI suena así. Cuanto más tecnológica es la guerra, más estática se vuelve. Los ejércitos no avanzan como una avalancha, se atrincheran.
Es una guerra de drones y satélites. La guerra no dio lugar a un blitzkrieg al estilo de Hollywood. Dio lugar a trincheras, como en la Primera Guerra Mundial. Solo que ahora hay cámaras en lugar de bayonetas. Por cierto, de esto escribió directamente un general ucraniano, pero hablaremos de eso un poco más adelante como les prometí. Sin drones, un ejército de una sola letra. La palabra dron hoy en día significa prácticamente todo. No es un solo tipo de arma, es todo un ecosistema de roles. Hay un dron de reconocimiento, que simplemente se queda suspendido y observa. Es como los ojos de la unidad. Hay un dron kamikaze. Hay un dron que vuela hacia el objetivo y explota junto con él. Es una alternativa barata a un proyectil antitanque. Hay un dron bombardero que deja caer la carga y regresa por la siguiente. Hay un dron de recursos, un transmisor, que simplemente transmite la señal a otros drones. Es decir, donde la comunicación no alcanza o es difícil. Hay drones marinos, lanchas no tripuladas, que ya han cambiado varias veces el equilibrio de fuerzas en el Mar Negro, donde por un momento una de las partes del conflicto formalmente no tiene flota militar en absoluto, y la otra sí la tiene. Y se está hundiendo, y recientemente apareció otra categoría de dron, conectada por cable de fibra óptica. Suena como un paso atrás, ¿verdad? Al siglo XIX, telégrafo, no sobre el agua. Pero en realidad es una respuesta genial a los medios de guerra radioelectrónica. Si la señal no se puede bloquear, ¿por qué? Porque va por un cable físico, no por una onda de radio. Entonces el dron se vuelve invulnerable a los inhibidores. La tecnología del siglo XXI se protege con la tecnología del siglo XIX. Y esto es lo más interesante. Las tácticas que funcionaban hace 10 años hoy ya no funcionan. No porque el arma se haya vuelto más poderosa, sino porque apareció la transparencia en el campo de batalla. Recuerden esto, transparencia en el campo de batalla. El sigilo murió. Y toda la táctica militar de los últimos, 3000 años, se basaba precisamente en la discreción, en la sorpresa, en la maniobra, en golpear donde no te esperan. Si el enemigo siempre te ve, entonces, ¿qué sorpresa puede haber? No existe, por lo tanto, se necesita una táctica completamente diferente. Guerra de pequeños grupos. ¿Qué viene a reemplazarlo? Varias cosas al mismo tiempo. Primero, dispersión. En lugar de una gran columna, hay 10 pequeños grupos que no crean anomalías, de las que la inteligencia artificial del enemigo podría detectar. Segundo, esto es saturación. Además, sí pueden derribar un dron barato. Pero no controlan uno, sino 50. Al final de cuentas, son baratos. Algunos los derribarán, pero otros llegarán. A esto se le llama matemáticas. Matemáticas en la guerra. Tercero, la lucha por la invisibilidad de un nuevo tipo. No para esconderse de la vista, sino para engañar al algoritmo. Es terriblemente divertido. Hoy en día, los ingenieros militares literalmente hacen que el camuflaje engañe no al ojo humano, sino a la red neuronal. Pintan el equipo de tal manera que sea invisible específicamente para los sistemas de visión por computadora. Y cuarto, lo más importante, la velocidad de adaptación al modo. El tiempo se vuelve más importante que la fuerza del golpe. Quien detecta, reconoce y reacciona más rápido, gana el duelo, incluso si su arma es más débil, porque el otro simplemente no tendrá tiempo de usar su arma poderosa. Si lo que les estoy contando les hace ver las noticias de otra manera, por favor denle like. Eso realmente ayuda al canal. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse la continuación de este y otros temas. Y por supuesto, si quieren profundizar más, tengo una suscripción de pago por solo $4 al mes, donde analizo estos temas con mucho más detalle, sin censura, sin preocuparme por los algoritmos de YouTube. Todos los enlaces están en la descripción. Eso es todo. Y ahora, la historia prometida. El general que dijo la verdad. En el otoño de 2023, el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, publicó un ensayo en la revista británica The Economist titulado La guerra de posiciones moderna y cómo ganarla. Probablemente fue la primera vez que un comandante militar en funciones de un gran ejército reconoció abiertamente ante todo el mundo que no habría un blitzkrieg, porque simplemente no podía haberlo. La guerra se convirtió en una guerra de posiciones. La guerra se transformó en una guerra como la de la Primera Guerra Mundial. Solo que, en lugar de alambre de púas, ahora hay drones. En lugar de reconocimiento de artillería, hay satélites y guerra electrónica.
Zaluzhny lo escribió directamente. La efectividad de los proyectiles occidentales de alta precisión con guía GPS como el Excalibur, por ejemplo, cayó del 70 al 6%, no del 70 al 60, sino del 70 al 6 en solo unos meses, porque Rusia aprendió y perfeccionó los medios para suprimir la señal. Como se dice, para cada táctica hay una contramedida, ¿verdad? Pero esto en particular se volvió obsoleto rápidamente. Y además, cualquier concentración de tropas era detectada y atacada con fuego antes de que pudiera desplegarse para la ofensiva. Sientan esto una vez más. Cualquier concentración de tropas que estuviera lista para atacar al enemigo era detectada y atacada con fuego antes de que pudiera desplegarse para la ofensiva. Y esta es precisamente la misma paradoja del que hablé antes. Más tecnología, menos movimiento. Zaluzhny de hecho constató la muerte de la maniobra clásica, la muerte de la táctica clásica. Así lo dijo. Se acabó, todo es diferente ahora. Incluso dijo, yo sé el día en que esto sucedió. Estoy seguro de que él lo sabe. Más tarde, ya siendo embajador de Ucrania en Londres, habló en ese mismo Chatham House, en el prestigioso Instituto Británico de Relaciones Internacionales, y volvió a sacar este tema, aunque esta vez la atención del público, para su disgusto, llamó más la atención no por sus ideas actuales, sino por su inglés. Pero el sentido de su intervención fue el mismo. La tecnología no solo añadió nuevas armas, cambió la gramática de la guerra. Y lo que es especialmente interesante, no es el único que lo notó. Literalmente, en la primavera de este año, la revista The Economist volvió a este tema en un nuevo artículo, donde constató que los líderes de las superpotencias todavía creen que las armas modernas son capaces de dar un golpe de knockout rápido. Y lo llamaron un error fatal. Un error fatal. Los autores del artículo hablan de la llamada zona de destrucción, es decir, un territorio saturado de drones de ambos bandos, donde el infante vive literalmente dentro de un videojuego mortal, donde él es el objetivo, no el jugador. ¿Lo entienden, verdad? Dejó de ser jugador, se convirtió en un objetivo al que cazan. Tomemos un minuto para apartarnos de los hechos y permitirnos fantasear un poco. Pero esas fantasías están basadas en lo que ya está ocurriendo hoy. Hoy en día, el dron todavía necesita un operador. Una persona mira la pantalla. Una persona toma la decisión de disparar o no disparar. Ese es el último hilo que conecta la guerra con la moral humana. ¿Con la duda humana? Con ese tan humano, ¿y si esto es un error? ¿Y si son de los nuestros? ¿Y sí, y sí, y sí? ¿Y qué pasará cuando ese hilo desaparezca? Ya existen prototipos de sistemas de combate completamente autónomos. Terrestres, aéreos, acuáticos, incluso los que se arrastran, que detectan el objetivo por sí mismos, lo clasifican por sí mismos y toman la decisión de atacar por sí mismos, sin la participación humana en tiempo real. Esto no es ciencia ficción, damas y caballeros, ya se está probando. La cuestión es solo cuándo y en qué escala. ¿En qué escala esto se convertirá en la norma y no en la excepción? Y aquí es donde quiero hacerles una pregunta que me ha estado rondando desde hace bastante tiempo. ¿Cuándo? Cuando el soldado ya no es una persona, sino una inteligencia artificial autónoma. Que, bueno, está programado para matar, ¿verdad? Matar a una categoría específica de objetivos, destruir. ¿Qué impide que este sistema, en caso de fallo, hackeo o error de aprendizaje, empiece a atacar no al enemigo, sino a todo lo que se mueva? Incluyendo a los suyos. Incluyendo a civiles, incluyendo en teoría a todos. Esto no es la paranoia de un guionista de novela de ciencia ficción, es una cuestión técnica completamente real. Y hoy en día lo discuten seriamente ingenieros, especialistas en ética militar, especialistas en seguridad e inteligencia artificial. Un sistema entrenado para reconocer amenazas puede equivocarse. Bueno, puede equivocarse sobre qué es una amenaza y para quién representa una amenaza. ¿Y si hay miles de esos sistemas? Interactúan entre sí sin intervención humana, en la cadena de toma de decisiones. Un error puede pasar de ser local a convertirse en algo que da miedo imaginar. Puede empezar a propagarse en cascada. No digo que vaya a pasar, digo que no es imposible. Por eso es necesario hablar de esto en voz alta.
Ahora no después de que suceda. Pero no quiero dejarlos en este punto inquietante, porque en esta historia también hay otro aspecto, el lado positivo. Y justo hemos llegado a ese punto. Porque la misma tecnología que teóricamente podría salirse de control, hoy en día ya está salvando miles de vidas. La inteligencia artificial que detecta anomalías en el campo de batalla, de la misma manera detecta posiciones de mortero antes de que abran fuego contra un edificio residencial. Y salva a civiles, no solo a los militares. El dron de reconocimiento, que antes requería que el piloto de un helicóptero se arriesgara, hoy vuela sin tripulación. Y cada uno de esos vuelos significa que un ser humano se expone a un peligro mortal. La transparencia satelital, de la que hablamos al principio, hace que ocultar crímenes de guerra sea casi imposible. El mundo ve lo que antes se podía ocultar. Y lo que es especialmente importante es que precisamente la tecnología, la vigilancia y el análisis hoy, por primera vez en la historia, le dan a la gente una herramienta real para la alerta temprana de un conflicto y no solo para participar en él. Los analistas de fuentes abiertas, los periodistas, las organizaciones civiles, todos ellos hoy pueden ver la preparación para la guerra en una etapa temprana. Y pueden alertar sobre ello mientras todavía hay tiempo para la diplomacia. Antes no existía esa posibilidad, simplemente no existía. Un garrote que se volvió inteligente. Y aquí quiero decir algo que me parece es más importante que toda la conversación tecnológica que hemos tenido en los últimos 10 minutos. El ser humano, por su naturaleza, todavía resuelve los conflictos de la misma manera que lo hacía hace 10.000 años. El resentimiento, la ira, la humillación, la mano va directo al garrote. Simplemente, el garrote con los siglos se fue haciendo más inteligente, volaba más lejos, acertaba con más precisión. Primero fue una piedra, luego una espada, después la pólvora y finalmente la bomba atómica. Hoy es un dron con inteligencia artificial. Mañana tal vez un ejército autónomo que no conoce el cansancio, pero tampoco la compasión ni las dudas. El problema no está en el garrote. El problema está en la mano que la agarra cada vez que la emoción supera a la razón. Bueno, todos lo sabemos, ¿verdad? Cuando la emoción se impone, como suele hacerlo, la mano se extiende hacia... Y aquí es donde tal vez surge la idea más inesperada de este video. Tal vez precisamente la inteligencia artificial. O sea, la tecnología que todos nosotros, yo incluido, sinceramente tememos. Tal vez pueda ser eso que finalmente nos obligue a aprender a controlarnos. Ahora intentaré explicarlo. Porque la máquina, a diferencia de una persona, no se enoja, ella calcula. Y si le enseñamos a calcular no cómo matar de manera más eficiente, sino cómo prevenir. Tal vez tengamos un espejo en el que la humanidad, por primera vez en la historia, pueda mirarse y ver su propia falta de autocontrol desde afuera, sin emociones, sin resentimientos, simplemente como un hecho. Porque si no aprendemos a controlarnos, tarde o temprano lo haremos, señores. No importa con qué medio. Cyborgs, inteligencia artificial, bomba atómica, que les recuerdo sigue estando en alerta de combate en una decena de países. Cualquier invento lo suficientemente poderoso que cae en manos de la humanidad, que aún no ha aprendido a controlar su propia ira. Tarde o temprano plantea la pregunta, no de quién ganará, sino de quién sobrevivirá. Más bien así. ¿Sobrevivirá alguien en absoluto? Pues sí. Quizás los bosquimanos, o tal vez por ahí en el Congo, los pigmeos. Y, por cierto, hablando de algo importante que no deben perderse, tengo un nuevo canal de Telegram, que se llama igual que Leon Weinstein US. Bueno, con letras en inglés, Leon Weinstein US. Ahí publico pensamientos cortos, enlaces a fuentes que no caben en los videos, y a veces materiales que salen ahí antes que aquí. Si quieren estar un paso adelante, entren, suscríbanse, es gratis, y les tomará 10 segundos. Quiero cerrar con luz, no con ansiedad, luz y oscuridad, sí, por así decirlo. Porque en toda la historia de la humanidad no ha habido ni un solo invento, desde el fuego hasta el átomo. Que la gente no haya aprendido, bueno, al menos al final de un largo camino, a mantener bajo control. Resulta que no fue de inmediato. Sí, con el fuego, ¿recuerdas? Sí, cuántas veces quemaron la tierra, pero no sin víctimas, no sin errores, pero lo lograron.
Y nosotros, a diferencia de todas las generaciones anteriores, tenemos algo que nadie más tenía: acceso instantáneo al conocimiento de los demás, la capacidad de ver los errores del vecino antes de que los repitamos nosotros mismos. Y por extraño que parezca hoy en día, esa misma inteligencia artificial que con el enfoque correcto es capaz de no destruirnos, y por primera vez en la historia, mostrarnos a nosotros mismos. Sin adornos, por supuesto, eso será terrible. Libertad. Todos estaremos en shock. La libertad siempre comienza con una cosa simple, con la capacidad de una persona de pensar primero y luego actuar. Esto no es un concurso de comedia improvisada donde primero hablas y luego piensas. Es todo lo contrario. Las tecnologías del siglo XXI nos dieron un espejo. Solo hay una pregunta: ¿tendremos el valor de mirarnos en él? Y esa es una pregunta terriblemente difícil, créanme. Aunque, ¿por qué creerme? No tienen que creerme en absoluto. Inténtenlo ustedes mismos. Si les gustó esta charla, suscríbanse y denle like. Escriban en los comentarios qué piensan sobre las armas autónomas del futuro. Y si quieren profundizar más, hay otro canal que se llama Hoja de Ruta hacia la Libertad. Suscríbanse ahí, hay contenido 2 veces por semana. Ahí profundizo un poco más. Y esos programas no son para todos, sino para unos pocos. Adiós, hasta la próxima.